Buenas, buenas sus personas, compadres, parceritos, parceritas y todos los colombianos colombianizadores. Nos encontramos en el segundo capítulo de nuestro podcast Colombianizando al Oído de este año. Y es que tenemos una invitada muy especial. Hoy queremos hablar acerca de la historia de la mujer en Colombia, hablando de sus victorias, de sus retos, de todas esas vivencias que han podido tener nuestras hermosas mujeres y cómo no hacerlo acompañados de una persona experta acerca del tema. Y pues les presento a mi hermana, Maye. Bienvenida a nuestro podcast de Colombianizando al Oído. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos y un saludo muy especial para todos los oyentes. Claro que sí, y para quienes no lo saben, Maye tiene una larga experiencia en la defensa de las mujeres y todo este tema de la historia de las mujeres. Entonces nos va a contar un poquito de cómo ha sido ese paso a paso pues en el crecimiento de las mujeres, que son ese papel tan importante en la vida de todos los seres humanos y en especial de los colombianos, que las madres colombianas se destacan por su amor, ¿no? Así es, Felipe. Bueno, para empezar quisiera plantearte, Maye, una pregunta que nos va a encaminar por el tema del podcast, y es, ¿qué es esa cosa que te inspiró para defender a las mujeres? Bueno, Felipe, en el trasegar de mi ejercicio profesional he tenido la oportunidad de abordar diferentes escenarios judiciales. A raíz de un caso especial que llegó a nuestra oficina por temas de violencia intrafamiliar y violencia de género, empecé a conocer un poco más de la manera en la que las mujeres estaban siendo vinculadas en el sistema judicial en la reclamación de sus derechos y en este tipo de situaciones. Y empecé a notar que habían ciertas falencias, ciertos vacíos, y eso me empezó a llamar la atención, y es así como he venido trabajando en lo que es esta defensa, en conocer cómo las mujeres pueden acudir ante las diferentes instancias judiciales y administrativas para reclamar sus derechos y para mitigar en parte el impacto de aquellas que viven violencia intrafamiliar en el marco pues de sus hogares. Ok, bueno, como se pueden dar cuenta, y creo que como parte del contexto me faltó mencionar que Maye es abogada. Entonces ya por esta primera introducción pues sabemos que su tema de expertise es el derecho. Y pues trae un tema a colación que es muy importante en este proceso de la historia de las mujeres, y es la violencia, que pensaría yo pues ha venido especialmente desarrollándose en nuestro país hacia las mujeres, pero también pues hacia las familias en general. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Entonces, para encaminarnos históricamente, pues quiero que lo desarrollemos como un cuento. Entonces cuéntanos a lo largo de la historia cuáles han sido esos hechos más trascendentes en la historia de la mujer en Colombia. Bueno, la historia de las mujeres es una historia marcada por la lucha, por la sangre, el sudor y lágrimas, como decía el presidente Winston Churchill. No es una lucha que esté totalmente culminada, todavía vemos brechas institucionales, brechas en la sociedad entre los derechos de las mujeres y los hombres. Es un tema que todavía se está desarrollando y que todavía merece ser analizado. A lo largo de la historia, las mujeres han desarrollado diferentes labores muy importantes en conseguir esos derechos, porque generalmente veníamos de una sociedad patriarcal, de una sociedad marcada por el poder en el centro del hombre, o el poder desarrollado por el hombre, por la iglesia, pero las mujeres estaban un poco disminuidas y marcadas por la crianza de sus hijos, por las labores del hogar. Entonces ese paso de pasar de realizar actividades exclusivamente en el seno de su hogar a desarrollar otras actividades, a empezar a aprender a leer, a aprender a escribir, pues eso fue una conquista muy importante. Es así como hacia mediados del siglo XVIII, más o menos, las mujeres empiezan a desarrollar este pensamiento, empiezan a leer, empiezan a aprender a escribir, empiezan a aprender a informarse de otras cosas que sucedían y empiezan a desarrollar paulatinamente, y estamos hablando pues de lapsos muy largos, de unos clubes de mujeres en los que empezaban a compartir algunas de situaciones vividas en el seno de su hogar y algunas otras situaciones para revisar temas de política, temas sociales, de los cuales pues, como insisto, ellas eran muy marginadas, pero pues que empezaron a generar curiosidad para algunas mujeres de la clase alta. Es importante señalar que no para todas las mujeres era accesible el aprender a leer, el aprender a escribir, el conocer otras
técnicas, otras artes u otros oficios, sino que es importante entender que la sociedad estaba marcada pues por unas clases sociales, una estratificación importante, y que pues solo aquellas mujeres que estaban en la burguesía, en las clases sociales más altas, eran quienes tenían pues este derecho. A lo largo de la historia podemos resaltar algunos eventos importantes, y es que por ejemplo en la Revolución Francesa en 1789 las mujeres no fueron ajenas a ese movimiento social y político. Mientras los hombres luchaban por esos derechos de libertad, igualdad y fraternidad, las mujeres también participaron en esa gesta y en esa conquista de derechos para ellas. Ellas también marcharon, ellas también pasaron desde desde Francia hacia Versalles, en esa conquista y en esa búsqueda de la protección de los derechos, entendiendo que si bien en ese momento habían condiciones difíciles laborales y que eso era pues lo que motivaba esa desigualdad social, lo que más motivaba la lucha social en ese momento, pues las mujeres no fueron ajenas a eso. En Estados Unidos también, mientras los hombres iban a la guerra, pues las mujeres tuvieron que hacerse cargo no solo del hogar, sino de sus hijos, y también pues de proveer alimento mientras los hombres iban a la guerra. Entonces veamos que las mujeres han sido una parte importante dentro de lo que ha sido las guerras y la consecución de derechos, porque ellas también han participado no solo desde las actividades del hogar, sino también pues desde ese apoyo a los esposos que tenían que ser ausentes en la crianza de sus hijos, en la provisión de alimentos y por supuesto en ese quehacer diario para sostener el hogar, teniendo en cuenta que el hogar o la familia es el núcleo de la sociedad, y que de ahí pues parten los derechos. Entonces así hemos visto pues como de manera pues general ese tipo de situaciones, la Revolución Francesa, las revoluciones en Estados Unidos, que ¿a qué nos llevaron? A que en 1953 se generara la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Entonces pues como se dan cuenta, pues esto es una historia y estamos haciendo pues un paso muy rápido, porque entrar en detalle pues nos tomaría muchísimo tiempo, pero pues sí hay que mostrar que esa lucha de las mujeres ha venido marcada a lo largo de la historia. Ok, aquí mientras hablaba se me venían varias cositas a la cabeza, y una es efectivamente, tradicionalmente en las familias está el tema del machismo, ¿no? En el que la mujer, digamos, difícilmente podría hacer ciertas cosas, como el hecho de estudiar, que lo mencionaste, incluso trabajar en cosas que no fueran del hogar. Y me llama la atención porque ha sido como un tema tan fuerte a lo largo de la historia, que aún en 2026 uno podría ver a ciertas familias en las que todavía se tienen estos ciertos pensamientos machistas, en los que la mujer no tiene ciertos derechos según ellos. Y me llama la atención pues porque siento, bueno, nosotros que somos de familia del campo, esto predomina en el campo, que tal vez pues también se ven limitaciones en temas de educación, que pues son como lo que permitiría a las mujeres como tomar ese liderato y salir como de ese encierro intelectual, por decirlo así. Mientras hablabas también me vino a la mente un tema que he escuchado estos días, y fue algo que seguramente aportó mucho a este proceso de desarrollo de las mujeres en Colombia, y es que, no estoy seguro, creo que en la década de los 80, algo así, la radio Sutatensa empezó a dar una modalidad de aprendizaje a través de las emisoras. Esto sirvió mucho para ayudar o contribuir al tema del analfabetismo en Colombia, y creo que debió ser súper clave para que las mujeres tomaran un buen impulso de aprendizajes y de educación en este momento. Y bueno, volviendo al tema de que en la actualidad hay unos casos en los que uno podría ver todavía temas de machismo, quisiera preguntarte, y pues seguramente hay muchas mujeres que nos ven, digamos, esos temas que no deberían dejarse pasar y que las mujeres deberían tener como banderas para no permitir en ningún momento el tema de la violencia, que tal vez por esta tradición en algunos casos están normalizados. Bueno, fíjate que tú abordas varios frentes allí, y es importante mostrar que efectivamente hubo un proceso de emancipación de la mujer. ¿Y eso qué quiere decir? Que inicialmente las mujeres estaban, cuando pasaban del hogar de sus padres al matrimonio, pues pasaban a estar bajo el dominio de su esposo. ¿Eso qué quería decir? Pues que los bienes que tuviera la mujer o aquellos que les entregaran sus padres cuando se casaba, pasaban a la administración del esposo. Ahí pues ya empezamos a ver esa concepción patriarcal a la que hacía referencia al inicio de mi intervención. Es así que en 1932 en Colombia
ya para centrarnos un poco más en el caso de nuestro país, se le reconoció capacidad civil y patrimonial a la mujer casada, y esto es muy importante porque ya ella tenía la capacidad para administrar su patrimonio, para administrar sus bienes. Entonces ahí pues fue saliendo esa parte de la emancipación, del dominio del hombre, a pues ya una potestad, digamos, un poco más liberal para aquellas mujeres que querían administrar sus propios bienes. Pero otro punto muy importante fue la participación y la consecución de derechos políticos. ¿Cuál derecho político? El derecho al voto. Es así que en 1954, bajo el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla, se le reconoció a las mujeres ese derecho al sufragio, al voto, a participar en política, a elegir a sus gobernantes. Entonces ahí ya empezamos pues a ver, digamos, esos aspectos o esos temas que empezaron a marcar una gran diferencia, aunque ahí pues las mujeres tenían todavía, estaban siendo muy relegadas. El acceso a la educación superior pues era una cosa también en la que no se les permitía a las mujeres estudiar todas las carreras políticas. O sea, para que las mujeres empezaran a estudiar medicina, tuvo también un trasegar, para que pudieran estudiar derecho, para que pudieran estudiar ingeniería, porque esas carreras, algunas de esas eran dedicadas exclusivamente pues a los hombres, y pues que las mujeres pudieran empezar a participar en esa clase de carreras profesionales, pues también fue una lucha. En esa búsqueda de la igualdad, porque lo que debemos resaltar es que las mujeres siempre han buscado igualdad, y no igualdad en que nos medimos igual con los hombres, sino igualdad en derechos, porque a las mujeres también tenemos pues la carga adicional del hogar, la carga adicional de los hijos, y esa brecha se ha venido cerrando un poco. Precisamente es que de un tiempo para acá se vienen trabajando temas denominados como pues en el enfoque de género, que hace que esas cargas que ha tenido la mujer pues sean un poco más equilibradas, pero digamos que ya vamos a hablar un poco de ese enfoque de género. De acuerdo. Aquí cuando mencionabas el tema de las carreras, se me vino a la mente que cuando estaba en la universidad, pues para quienes no lo saben, yo estudié en la Universidad Nacional y estudié Ingeniería Civil, y tuvimos la oportunidad en un escenario de conmemoración también de la mujer de entrevistar a la primera ingeniera civil de la Universidad Nacional. Ella nos contaba muchos temas asociados pues a las limitaciones que encontró apenas ingresó a la universidad, precisamente porque la carrera estaba diseñada solo para hombres. Y una de las que más me llamó la atención es que, imagínate, para entrar al baño no tenía baño, no había baño en la Facultad de Ingeniería para mujeres. Entonces, desde la misma concepción de la infraestructura ha estado sesgado todo el tema, y pues esto me llamó mucho la atención. Asimismo, con lo que mencionabas de la propiedad, digamos, de los esposos sobre las mujeres, me hace acordar que nuestras abuelas, yo creo que la mayoría de nosotros, tienen el apellido del esposo. Entonces dice por ejemplo, en nuestro caso, de nuestra abuelita dice de Abril. Entonces, ¿cómo era como tan bajo el tema de llegar a darle la propiedad precisamente hasta en el documento legal? Eso me parece impresionante. Sí. Efectivamente, el cambio de la mujer, cuando las mujeres se casaban, pasaban a en el registro civil, en su cédula de ciudadanía, pasaban a tener el apellido del esposo. Efectivamente, esa era pues una de las concepciones que venía desde allá de la administración de los bienes de la mujer. Pero fíjate que hay una cosa muy importante, y es que si te das cuenta, en nuestro país fue hacia la década de los años 50, 1953, que comenzaron a materializarse en documentos formales esos catálogos de derecho en favor de las mujeres. Entonces, por eso les hablaba de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1953, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957, sobre el consentimiento para el matrimonio y la edad mínima para contraer matrimonio en 1962, así como el convenio relativo a la igualdad sobre la remuneración entre la mano de obra masculina y femenina, que se dio hasta 1951 a través de organizaciones internacionales. Entonces esa es una cosa adaptada al derecho internacional a nuestro ordenamiento jurídico interno, pero que te muestra que solamente a partir de esa época, imagínate todo el trasegar de la historia, que las mujeres empezaron a ver pues materializados en catálogos de derechos, pues esa formalización del derecho a la igualdad que han venido buscando.
Vale, con todo este pequeño recuento que nos relatas, quisiera preguntarte qué es esos valores, esas cualidades especiales que tú destacas de esas primeras mujeres que tomaron el liderato y dijeron, vamos a poner esta primera piedra para ganar nuestros derechos, para tener todas las posibilidades que tenían los hombres en esa época. Uy, yo creo que debo resaltar la tenacidad y la valentía de las mujeres. Enfrentarse a escenarios machistas solo va para mujeres que de verdad con el corazón y con valentía y tenacidad han logrado pararse frente a la sociedad para conseguir las luchas que han conseguido y los derechos de los que hoy tantas disfrutamos. Pero en esta época, a las mujeres de mi época y a las niñas que vienen, pues les queda una responsabilidad muy importante y es seguir trabajando por minimizar esas brechas sociales que aún tenemos. Entonces, esto es una virtud efectivamente que debo resaltar a lo largo de la historia. Claro que sí, y es que también hice la pregunta un poco precisamente porque seguramente, como lo decía hace un momento, en pleno 2026 hay mujeres que necesitan como esta mano de ayuda, esta guía, porque se encuentran tal vez en un escenario de maltrato o de mucha opresión machista. Bueno, y asociado entonces a este tema que ya tenemos como tan inmerso en nuestra cultura, hablando un poco de los dichos que solemos utilizar, creo que esto también está impregnado en muchas de las expresiones diarias que utilizamos. Entonces traigo por aquí algunas de las frases, digamos, típicas que se utilizan y que se habían normalizado para que nos ayudes dando como tu reacción a ver de qué opinas acerca de cada una de ellas. La primera, y creo que una de las más icónicas, es la mujer en la casa y el hombre en la plaza, que hace referencia a que la mujer pues mantiene su hogar y el hombre se encarga como de hacer el trabajo para abastecer a la casa. Sí, evidentemente. Eso es un rezago de la cultura machista que todavía marca la sociedad, donde habían escenarios en los que la mujer no podía estar. Afortunadamente en Colombia desde el año 2000 se estableció la ley de cuotas. ¿Y a qué hace referencia la ley de cuotas? Y es que las mujeres deben tener una participación efectiva en entidades y pues en las empresas del 50%. Entonces eso ha hecho que en las entidades públicas y en las empresas las mujeres empiecen a ocupar altos cargos directivos y posiciones de poder. Entonces creo que ese dicho pues ya ha venido quedando en entredicho gracias pues a las mejoras legislativas que hemos tenido en nuestro ordenamiento. Ok, otra frase que traigo es una que también alude a la opresión y es calladita se ve más bonita. ¿Qué opinas de esta frase? Terrible, terrible. Esa es una clara muestra de la violencia que ha vivido la mujer a lo largo de los años. Y aquí quiero detenerme porque desde 1993 existe la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Belém do Pará. Y esta convención es muy importante porque recogió en un solo documento los derechos de las mujeres. Fíjate tan importante. Había un catálogo de derechos humanos que se entendería pues aplicaban para todas las personas, pero pues para las mujeres no era de esa manera, no era tan específico. Entonces esta convención retoma los derechos y lo que hace es establecerlos en un catálogo y establecer mecanismos para que estos derechos puedan ser protegidos. Entonces, ¿qué se resalta de esta convención? Que se establece que a las mujeres se les debe respetar su vida, que a las mujeres se les debe respetar su integridad física, moral, psicológica, que tienen derecho a la libertad, a la seguridad personal, bueno, y de ahí en adelante otra serie de instrumentos que han permitido que la mujer visibilice las violencias de las que ha sido víctima y que como tal la sociedad establezca instrumentos para protegerlas. Ok, muy importante pues tener en la referencia como de todos estos mecanismos que nos indicas precisamente en el caso de que alguien necesite como estas ayudas, pues los pueda utilizar o acudir a ellas. Y para entonces cerrar esta sección traigo la última frase que es: detrás de todo hombre exitoso hay una gran mujer, que trata como de opacar como las cualidades o las prácticas, digamos, buenas que tiene la mujer detrás de, no, el hombre es el que logra las grandes cosas, el que hace todo lo mejor, mejor dicho. ¿Qué opinas de esta? Mira que esta frase me llama mucho la atención porque creo que es una realidad que se vive
y es una constante en donde las mujeres no somos conscientes del potencial que tenemos para ocupar cargos en donde nos lo propongamos. Y esto es una cosa que falta trabajarla desde los hogares, desde el seno de nuestros hogares, con nuestras hijas mujeres y con nuestros hijos también, para mostrar esa importancia a la mujer. En Colombia, pues hay diferentes instrumentos que han permitido mitigar esa brecha, como lo decía, la ley de cuotas. Tenemos la ley 1257 de 2008, que establece la prohibición de cualquier forma de violencia contra la mujer, y de ahí es donde yo te decía que podíamos hablar el enfoque de género. ¿Y a qué hace referencia ese enfoque de género? Y es a buscar una igualdad desde la diferencia para aquellos casos en los que las mujeres bien están ocupando posiciones o bien están siendo víctimas de violencia. Entonces, cuando la mujer está siendo víctima de violencia por el hecho de ser mujer, entonces las instituciones judiciales y administrativas deben aplicar enfoque de género para sancionar a los agresores. Ok, seguimos aquí recopilando tips interesantes y creo que es bueno, ahorita tal vez hablamos de cuáles son esas rutas que efectivamente debería seguir una mujer en caso de tener como violencia de género o opresión o algo así. Pero antes de pasar allá, quiero mencionar el tema de que, digamos, a diferencia de en años anteriores, de generaciones anteriores, en la actualidad tenemos un recurso que puede ser para bien o para mal, según se sepa utilizar, y es las redes sociales, el internet. Y es que en este caso podría, digamos, la mujer estar un poco más vulnerable, porque se suelen ver algunas veces como casos de maltrato en redes sociales, pero también puede servir como un mecanismo para que pues todo se pueda denunciar, que no se pueda ocultar nada. Cuéntanos un poquito de cómo podemos utilizar estas herramientas. Bueno, hay diferentes herramientas y se debe identificar el escenario en el cual se está presentando esa violencia contra la mujer, ¿no? Porque pues se puede presentar en cualquier escenario. Eso quiere decir que dependiendo del lugar, de la forma, de quién sea el agresor, pues la mujer tiene diferentes herramientas. Si la violencia se genera en el seno del hogar, si hay violencia contra la mujer, violencia contra los hijos, pues esta clase de violencia se denomina violencia intrafamiliar, y hay instituciones que pueden presentar ante las que pueden presentar las quejas. Entonces están las comisarías de familia, los juzgados de familia y la Fiscalía General de la Nación. Pero si esa clase de agresiones se presenta en otro ambiente, por la calle, en el entorno laboral, en otros lugares, pues tenemos a la Fiscalía General de la Nación, que recibe esas denuncias por los presuntos delitos que se cometan en contra de las mujeres. ¿Qué clase de delitos? Lesiones, injurias, calumnias, por el hecho de ser mujeres. Entonces tienen una ruta expedita desarrollada precisamente por ese enfoque de género para que sea sancionada esa forma de violencia. Ok, no, de acuerdo. Bueno, como nuestro podcast no es tan extenso, debemos ir cerrando un poco las ideas, y para empezar esta etapa de cierre quiero hacerte una consulta. Y es que seguramente hemos logrado grandes avances, digamos, en la historia de la mujer, pero siento que aún faltan muchísimas cosas. Entonces la pregunta va por dos lados. El primero es, nómbranos algunas personalidades, pues mujeres, en la historia de Colombia que tú digas son destacables y que toda mujer o incluso todas las personas que nos ven deben ir a leer si es que no la conocen, y decir, venga, esta mujer porque ha sido importante, que nos enseña. Cuéntanos 2 o 3 personas que quieras. Y la segunda, asociada a este tema, ¿qué logro consideras tú que debería haberse consolidado en un futuro cercano o lejano para las mujeres en nuestro país? Bueno, frente a tus dos preguntas, mujeres podríamos resaltar un montón. A mí me llama muchísimo la atención la vida de Esmeralda Arboleda, porque es una de las pioneras en la participación y representación política de las mujeres, pues fue la primera senadora de la República. Okay. Tenemos pues otras mujeres que han participado en literatura, como Soledad Acosta de Samper, como María Mercedes Carranza, pero hoy quiero llamar la atención en 2 mujeres que han permitido que se desarrollen 2 leyes muy importantes en Colombia. Una, Rosa Elvira Celi, digamos que no quiero entrar en detalles de lo sucedido para ella, que fue un caso muy muy doloroso para nuestra sociedad, pero gracias a Rosa Elvira Celi se emitió la ley Rosa Elvira, que determinó el delito de feminicidio con unas penas mucho más altas en nuestro país, con unos agravantes, con unas diferencias, porque inicialmente los delitos contra las mujeres, lesiones y homicidios se trataban pues
pues de manera general como los establecía nuestro Código Penal. Entonces esa ley, debido pues a la situación tan trágica que vivió Rosa Elvira y a la manera en que se produjo su muerte, permitió que nuestro ordenamiento jurídico estableciera esa ley para sancionar el delito de feminicidio con unas penas más graves y sin posibilidad de rebajas de penas. Y una segunda mujer a la que creo que muchos conocemos y que también tiene una historia de valentía pues enorme, es Natalia Ponce de León, con quien gracias a ella también el Congreso de la República emitió la ley 1773 en el 2016, o la ley Natalia Ponce de León, en la que se establecen los delitos de ataques con ácido y se establece esta conducta como un delito autónomo, porque igualmente antes se trataban como por la generalidad de las lesiones personales, pero establece estos ataques con ácido como un delito autónomo con penas y sanciones mucho más gravosas de las que se tenían. Eso para responder tu primer pregunta. Y para dar respuesta a la segunda pregunta, creo que algo que merecemos las mujeres es conseguir una igualdad real en todos los escenarios de la sociedad, un acceso efectivo a la administración de justicia, una sanción expedita y rápida cuando se están investigando delitos contra la mujer, porque todavía a la justicia le faltan mecanismos, le faltan herramientas. Entonces, una de las conquistas más importantes para mí sería tener esa igualdad y esa efectividad en la consecución y en la protección de derechos de las mujeres. Muchas gracias, Maye, y para finalizar nuestro episodio entonces quiero dar este mensaje. Hoy vimos que la historia de Colombia también se escribe con voz de mujer, incluso tal vez por la falta de reconocimiento histórico, pues podría decirse que ha sido de los papeles más importantes en toda nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos todo tu conocimiento. No sé si quieras compartir algo más a nuestra audiencia antes de que cerremos. Pues Felipe, gracias por la invitación, invitar en este mes de marzo a conmemorar el Día de la Mujer, invitar a las mujeres a conocer la historia y a seguir trabajando con sororidad por la consecución de derechos que aún faltan y por el cierre de esas brechas sociales. Esto de la sororidad es una cualidad muy importante que debe caracterizar a las mujeres de hoy en día, porque necesitamos ser más empáticas entre nosotras mismas. Creo que eso también permite o favorece el cierre de esas brechas que en nuestra sociedad y en nuestras familias aún se mantienen. Así es, así que continuemos trabajando por un país más equitativo para las mujeres, podría decirse. Y bueno, para cerrar quiero invitarlos a que nos compartan en los comentarios. Seguramente se nos pasaron muchas cositas, pero ¿qué dichos ustedes consideran que han sido machistas y que son ya muy apegados a nuestra tradición? Compártanos por ahí, que queremos leerlos y ver qué se nos pudo haber escapado. Por supuesto, invitarlos a seguirlos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, mejor dicho, en todas las plataformas para que nos escuchen. Paralelamente estamos haciendo diferentes proyectos en nuestras redes de Colombianizando, entonces no olviden estar ahí súper pegados, como dicen todos los youtubers, tocar la campanita y estar atentos para nuestros próximos videos. Muchas gracias, Maye, y bueno, yo creo que nos despedimos. Muchas gracias y hasta luego. Chao.